Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice así la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4: pero tengo contra ti, presente con este verso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dígale a su hermano que está a su lado, recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Iglesia, usted leyó ese verso conmigo. Yo quiero resaltar, hay muchas cosas que resaltar de este verso, pero quiero resaltar el verso 4. Esta iglesia había hecho mucho para Dios, había trabajado demasiado, estaba haciendo, de pronto ellos dirían, estamos haciendo las cosas bien, pero Dios en el verso 4 le da ese mensaje y le dice: has dejado tu primer amor. Diga, primer amor. Sabe, de pronto ellos sí estaban haciendo las cosas con amor, pero no como el primer amor, o no como al principio. Porque en el versículo 5 también dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Esto habla de que la iglesia comenzó bien, comenzó a hacer las cosas de una manera excelente para Dios, pero cuando fue pasando el tiempo fue cambiando el diseño, fue cambiando la estrategia, y eso hizo que el amor cambiara. Escuchen muy bien, hay cosas que han cambiado y Dios desearía que no hubieran cambiado de nosotros, ¿cierto? La enseñanza de hoy tiene como título: como era antes. Anótelo ahí si usted está anotando, si está con apuntes, anótelo ahí: como era antes. Esta iglesia, como era antes, era una iglesia enamorada, pero a pesar que se está esforzando, a pesar que está haciendo mucho para Dios, ya no era como antes. Y sabe, hay muchas cosas en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, que ya no son como antes. Ya no, hablando de la parte espiritual, hay gente que perdió el amor por la oración. Hay gente que ya no siente nada si ora o no ora, si se levanta e inicia el día con Dios. Hay gente que a eso ya le da igual, donde antes eso era una prioridad, donde no podía pasar un día por leer un verso, por meditar en la palabra, y hoy ni siquiera sabe dónde está la Biblia. ¿Ah? Porque y venimos a la iglesia y escuchamos palabra, pero sabe, ya no es como antes. Cantamos, adoramos, y sabe, lo más tremendo es que ya no es como antes. Antes derramábamos nuestro corazón ante Dios, antes derramábamos nuestro ser ante Dios, y eso ha cambiado. Y no solamente en el área espiritual. Si hablamos de la salud, imagínese, ¿será que ha cambiado la salud en este tiempo? ¿Usted qué piensa? ¿Ah? Todas estas situaciones que están pasando en el mundo entero, ¿será que ha cambiado la economía? Bueno, a algunas personas en este tiempo les ha ido muy bien.
hay otras personas que no les ha ido muy bien. Muchos desearían que fuera como antes. Y quiero hablar con aquellos que están casados. ¿Cómo era antes cuando comenzó su noviazgo? ¿Cómo era antes, no? A veces perdemos todas aquellas cosas importantes. Cuando estamos noviando, cuando estamos en una relación, somos detallistas, llamamos cada 5 minutos, estamos presentes o pendientes, pero ya cuando se casan y comienzan a compartir, ya no es como antes, ¿cierto? Ya se fastidian. ¿Sí o no? Dígame algo. ¿Cuántas mujeres desearían que fuera como antes ese hombre? Ya ni un chocolate, ni un ramo de flores, ni un peluche. Donde antes en el noviazgo, cada 8 días un peluche nuevo estrenaba. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, hay cosas que hay que volver como antes. ¿Listo? Hay aspectos de nuestras vidas que no desearíamos que fuera como antes, pero hay aspectos que sí desearíamos que fuera como antes. Bien, y yo quiero que ahora usted me acompañe a segundo libro de Crónicas. Ahora sí, ese es el verso base. Y ese es el motivo por el cual hoy no se hizo la Santa Cena. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Vamos a leer, bueno, es para que analicemos durante este servicio y el próximo servicio, próximo domingo, vamos a analizar todo el capítulo 30. Hoy solamente vamos a analizar varios versos de este capítulo. Usted va a leer conmigo el verso 1, pendiente con esto. Usted va a leer conmigo el verso 1 y el verso 5, la parte 5. Cuando digo la parte 5, usted comienza a contar donde hay una coma y comienza a contar 1, 2, 3, 4 y llega hasta 5. ¿Listo? Vamos a leer el primer verso de segundo libro de Crónicas, capítulo 30, y después nos saltamos al verso 5, la parte 5. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por toda Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Verso 5, parte 5. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Y esta es una de las primeras cosas que quiero resaltar. Ezequías quiere celebrar la Pascua. La Pascua, ¿qué representa? La Pascua es una de las fechas más importantes para los hebreos porque representa su libertad del yugo de Egipto. Los egipcios estaban apoderados, digámoslo así, de los hebreos por muchos años en territorio Egipto. Y en ese tiempo Dios levantó a un hombre llamado Moisés y Dios libertó a esa nación cautiva y los llevó a una tierra prometida. Pero antes de salir ellos de esa esclavitud o de ese lugar horroroso, antes de ellos salir, Dios les mandó que hicieran la Pascua. La Pascua era un cordero, debían sacrificar un cordero. Y ese cordero, la sangre de ese cordero debían que untarlas en los dinteles de sus puertas, porque el ángel de la muerte iba a pasar en esa noche y iba a matar a los primogénitos, a aquellos lugares donde no estaba la marca de la sangre. Hay un ritual, hay unas costumbres, se comía un pan sin levadura, unas hierbas amargas, y en ese tiempo Israel fue liberado y salió de ese yugo de esclavitud. Para ellos era importante esa fiesta. Era la primera fiesta, escuche, no solamente era una fiesta, era la primera fiesta del calendario religioso. Los judíos manejan 2 calendarios: el calendario oficial, el civil, y el calendario
religioso. Y en el calendario religioso era la primera fiesta. Son 3 fiestas, pero la primera fiesta es la Pascua. Y para ellos esa fiesta no se puede perder. Hay eventos que usted celebra, ¿cierto? Hay eventos y fiestas que usted celebra. Ay, que no se le celebra a usted el cumpleaños y verá cómo se pone bravo, ¿no? ¿Sí o no? Ay, que se le olvide que usted estaba cumpliendo años y verá cómo se no. Hay gente que no le da importancia tanto al cumpleaños. Hay gente que sí le da importancia al cumpleaños. Hay varias fiestas o costumbres en nuestro territorio nacional, pero los hebreos tienen sus costumbres y sus fiestas. La ventaja de ellos es que las fiestas y las costumbres de ellos fueron otorgadas por Dios. ¿Sí? Las fiestas de nosotros de pronto son otorgadas por el comercio, por la época, todo se acomoda, pero las fiestas y las costumbres fueron otorgadas por el mismo Dios. Bien, entonces no era una fiesta normal. Es como el día de la independencia acá en nuestro territorio nacional. Para ellos esa Pascua representa eso. Pero sabe, en este verso 1 y verso 5, Ezequías quería hacer la Pascua como era antes. Esto representa que ellos venían haciendo la Pascua, pero no la venían haciendo como era antes. Como yo les decía ahorita en la introducción, hay cosas que hemos hecho para Dios, pero no como era antes. Y Ezequías vio que así no se puede. Ezequías quiso hacer la Pascua como estaba escrito. Mire cómo dice la parte quinta del verso 5: al modo que está escrito. Esto representa que nosotros, para no perder el modelo original de Dios, debemos basarnos en la palabra de Él. Hoy la iglesia ha perdido el modelo y ha hecho las cosas no como era antes, porque ya no se basa en las escrituras, ya no se basa en la palabra del Señor. Ayer precisamente estaba viendo una película donde se mostraba un buffet de abogados y la mamá, una madre, su hijo iba a escoger qué universidad. Habían 2 universidades, pero la mamá no quería que su hijo fuera a la universidad de los cristianos, porque en la abogacía el abogado tiene que buscar los méritos o buscar los recursos o el conocimiento, las estrategias para ganar un caso, ¿cierto? Tiene que buscar todo lo necesario para poder ganar un caso. Pero en la universidad cristiana, ellos se basaban en la palabra del Señor. Ellos se basaban en los principios del Señor. Y la mamá sabía que en pleno siglo XXI, si su hijo estudiaba en esa universidad y aprendía esos conceptos, en las cortes habían jueces que no iban a favor de la Biblia. De pronto para algunos jueces eso es viejo, eso ya es un libro anticuado y no les iba a tener presente. Un ejemplo que se trató en la película o que se habló en la película fue el aborto, cuando se dice que hay vida. Y para algunos jueces hay vida cuando hay nacimiento. De lo contrario, eso no es llamado vida, eso se llama feto. ¿Sí? Y la mamá tenía ese conocimiento. Entonces en la universidad de los cristianos decía que no, que en el momento de la gestación ahí comienza la vida. No en el momento que nace la criatura, sino en el momento de la gestación. Pero si su hijo aprende eso y lo lleva a la corte, va a perder. Porque el conocimiento de la época, lo que ha hecho la biología, la ciencia, dice otra cosa. Bien. Entonces su madre no quería que su hijo fuera a esa universidad, porque esa universidad iba a aprender principios bíblicos, principios que iban en contra del pensamiento actual. Y la enseñanza trató de que no se trata de dar una postura o hablar por hablar. Se trata de lo que yo hable sea verdad. Se trata de lo que yo hable, lo que yo predique y lo que yo defienda, yo esté seguro de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo.
Y eso se trató la película, muy hermosa. Después se las comparto. Muy hermosa porque no se trata de hablar por hablar. Porque a veces el abogado sabe que el que está defendiendo ha hecho las cosas mal y él tiene que buscar la trampa o buscar lo que sea para sacarlo. En esa iglesia, en esa universidad cristiana no enseñaban eso. En esa universidad cristiana enseñaban el fundamento. Y seas que pierdas o seas que ganes, usted está seguro de lo que está defendiendo. Usted está seguro de lo que está predicando. Usted está seguro de lo que está enseñando. Bien. Y eso es lo que se ha perdido en este tiempo. Ya no nos basamos a lo que está escrito. Ya no nos vamos a lo que está escrito, sino que ahora nos basamos a lo que escribió tal autor, a lo que escribió tal filósofo o tal psiquiatra. Ya nos basamos a esos escritos. Ya nos basamos a lo que dice la televisión, las redes sociales, un científico, la NASA, lo que sea. Ya nos basamos a esos escritos y no nos basamos a los escritos de Dios. Por eso ha cambiado tanto la adoración a Dios. Por eso ha cambiado tanto el servicio a Dios. Esa entrega. Me parece impresionante que en pleno siglo XXI hay gente que ni siquiera ha leído la palabra de Dios. Se ha leído cualquier libro, pero menos la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza eso! Donde este libro antes causaba la muerte de muchos que los guardaban y lo escribían y lo atesoraban. Hacían un gran esfuerzo por guardar la palabra de Dios. Daban hasta su vida. Y hoy que nosotros tenemos todos los libros de la palabra de Dios en un solo tomo, ni siquiera leemos la palabra. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que Dios nos respalde. Pero ¿cómo Dios nos va a bendecir y cómo Dios nos va a respaldar si no estamos haciendo las cosas al modo como está escrito? Si no estamos haciendo las cosas al modo como está escrito, ¿cómo queremos que Dios respalde? Decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? Bueno, lea a Elías y lea lo que Elías hacía. ¿Dónde está el Dios de Eliseo en ese tiempo? Pues lea a Eliseo y vea lo que Eliseo hacía. Aló. Porque es que ahora ya no nos basamos en lo que está escrito, lamentablemente. Pero iglesia, eso tiene que cambiar. Ezequías vino para hacer las cosas al modo como está escrito. No vamos a hacer un culto más. Usted no va a venir a un servicio más. Vamos a hacer las cosas al modo como está escrito. Lo que Dios pide cuando venimos a su casa. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿usted cómo va a saber cómo va a venir a la casa de Dios si no viene? Si no escudriña la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, iglesia, para hacer las cosas al modo como están escritas. Es lo primero que yo quiero resaltar de este verso. Amén. Vamos al número 2. Vamos a leer el verso 2 hasta el verso 5, por favor. Verso 2 hasta el verso 5. Dice: y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Vamos a leer el versículo 5 hasta la parte cuarta. Y determinaron hacer pasar pregón por toda Israel, desde Beerseba hasta Dan, desde el norte hasta el sur, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Dejémoslo ahí. El segundo aspecto es que Ezequías, a pesar que quería hacer la Pascua, él tenía que esperar. Él no podía hacer la Pascua por dos factores. No habían suficientes sacerdotes santificados. Hemos hablado en ese tiempo de la santificación. Y aquí Dios me enseñaba algo. Hay gente que no se ha santificado porque en ese tiempo se enfermó. Aló. Hay gente que no se ha santificado, sacerdotes. Cuando yo hablo de santificado, hablo que están preparados para toda buena obra.
Hay mucho liderazgo que hoy no vino al culto, no vino al servicio, y no es porque estén en pecado, es porque no se pudo. Es porque no se pudo. Yo no entendía. Cuando yo estaba estudiando, el Señor me dijo: hoy no vas a hacer la cena, el domingo no vas a hacer la cena, porque no hay sacerdotes suficientes santificados. El pueblo no está preparado, y no se trata de hacer una fiesta por hacer o un culto por hacer. Se trata de hacer las cosas como Dios mandó. Mi esposa me dice: si usted va a hacer las cosas, hágalas bien, si no, no las haga. ¿Sí o no? Porque a veces venga, la ayuda a hacer aseo, pero barra bien, porque usted y eso queda todo. Después me toca a mí también hacer aseo. Sí, si usted va a barrer, barra bien. Imagínense, uno quiere ayudar y lo reciben así. Y el otro factor es que muchos pueblos no se encontraban en Jerusalén. ¿Quién sabe dónde estarían? ¿Quién sabe dónde estaría? Había gente que no estaba en Jerusalén. No se sabe dónde estarían esas personas. ¿Sí? Entonces se vio la necesidad de posponer la Pascua en el segundo mes. Para ellos era el primero, pero no se pudo porque no habían suficientes sacerdotes y tampoco había pueblo. Y mire, iglesia, como yo le dije a usted ahora, la Pascua es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. Y hay muchas cosas que Dios no ha hecho en este tiempo por pura misericordia. Hay muchos eventos que Dios le ha puesto una pausa por misericordia, porque el Señor quiere que tú estés preparado para ese evento. Hay cosas que el Señor no ha hecho en este tiempo porque hay gente que no está preparada. Porque hay gente, y Dios por pura misericordia no lo hace. Vamos a leer segundo libro de Pedro, capítulo 3. No pierda esta base. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por favor. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tenga me dicen amén, por favor. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy el Señor no ha venido, es porque muchos no están preparados. Aló. Si el Señor no ha venido en ese tiempo, es porque muchos no están listos para irse con el Señor hoy. Hay mucha gente que no está lista para irse con el Señor hoy. Por eso hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Mire, el Señor no retarda la promesa. No es que el Señor no quiera venir, sino es que el Señor quiere que más gente lo conozca a Él. Por eso el rey no hizo la Pascua, porque el rey quería que hubieran más personas en esa celebración. Sí habían personas, pero él quería que estuviera toda la nación de Israel. Él quería, y qué bonito es pensar no solamente en mí, sino también pensar en las personas. Aló. Mi esposa, que no nos pudo acompañar en esta semana, yo le dije: a mi amor, Dios sí es contigo, ¿no? Y con los que no vinieron, no vamos a hacer, ay, gracias a Dios, era la primera Santa Cena del año y yo no me la quería perder, pero bueno, qué bonito es Dios, ¿cierto? Que extiende su misericordia, extiende su bondad, extiende todo lo que representa a Él. Y sabe, no sé si usted recuerda, mire, y una de las primeras cosas que vamos a hacer en el cielo cuando Dios estemos con Él es cenar. Es cenar. Porque el Señor le dice a sus discípulos: cuánto yo deseaba, antes que Él partiera, cuánto yo deseaba cenar con ustedes. Cuánto yo deseaba tener este tiempo. Cuánto, sabe, Dios desea ya estar con nosotros, pero si aguanta las ganas para que muchos vengan a la cena. Aló. Si aguanta para que muchos atiendan al llamado de cenar con el Señor. Amén. Entonces
el Señor, hay muchas cosas, como les dije ahora, que hay que esperar, porque hay gente que no está preparada y no hay suficiente pueblo. Y no se trata de hacer una fiesta por hacer, se trata de hacer las cosas a la manera como Dios quiere. Amén. Y el punto número 3, y yo quiero que Andrés me acompañe en el teclado, por favor, y con eso termino. Vamos a leer el verso 6 hasta el verso 9, por favor. Dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por toda Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Versículo 7: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Sabe? La Pascua solamente era para una sola tribu. La Pascua se había hecho para la tribu de Judá, porque las otras tribus habían sido llevadas a donde, a Asiria. Pero quedó un pueblo, quedó un remanente. Hubo gente que escapó de Asiria y estaba muy mal. Pero a pesar que esas personas no pertenecían al reino de Judá, también a ellos les llegó la invitación. Este punto que representa que la invitación no solamente es para aquellos hermanos que congregan con nosotros y que hoy no están con nosotros. La invitación es para todo aquel que quiere venir a cenar. Aló, la invitación no es para aquellos que solamente, usted puede leer, hasta extranjeros vinieron a la Pascua, hasta extranjeros. La invitación a cenar no solamente es para unos y para otros, no. La invitación es para todos, como era antes. Como era antes. La Pascua se hizo para todos. No se hizo solamente para un grupo de personas, se hizo para todos. Por eso, que Dios me perdone si un día lo dice. Si un día también yo fui participante de aquellas congregaciones que solamente hacen la Pascua para algunos y para otros no. Eso no es como era antes. Ese no es el diseño original de Dios. En el diseño original de Dios es que todos vengan a participar de su cuerpo y de su sangre, una simbología del pan y el vino. No solamente la fiesta de la Pascua es para unos, sino es para todos los que quieran venir a Él. Jesús dijo: venid a mí todos los que tengan hambre, todos los que tengan sed, venid a mí, venid a las fuentes de salvación. El Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos vengamos a Él. No es de unas personas, es toda la invitación. Por eso Ezequías dijo: yo no solamente quiero que sean unos sacerdotes, tampoco quiero que sean solamente el pueblo de Judá, yo quiero que sea toda la nación de Israel. Y diré a algunos: pero rey, los otros fueron llevados a Asiria, no sabemos dónde esté. No importa, hay que enviar cartas, y los que reciban las cartas, ellos son los que van a venir. Por eso que en esta semana usted va a invitar a gente. Aló, en esta semana usted va a invitar gente a la cena del Señor. Usted va a invitar personas a que reciban el pan, a que reciban el vino. A pesar que de pronto no sean cristianos, no sean bautizados, no importa, porque en el original el Señor quiere que vengan a Él. Aló, el Señor quiere que vengan a Él. El Señor está buscando que seamos un solo pueblo, como era antes.
La nación de Israel antes era una sola nación. Pero ¿qué pasó? Estaban divididos. Se dividieron porque hubo pecado. El pecado divide. Pero Ezequías dijo: yo no quiero hacer la Pascua solamente la tribu de Judá. No, yo quiero hacer la Pascua del norte a sur. Vamos a mandar cartas por todo el territorio de Israel. Y vamos a mandar cartas a aquellos que quedaron libres o no fueron llevados a Asiria. Los que están por ahí podamos invitemos. Porque esto se tiene que celebrar a la manera como era antes. ¿Aló? Entonces no se trata de hacer un culto más. Se trata de hacer las cosas como era antes. Vamos a leer, antes que me acompañen esta cita. La carta tenía 4 aspectos. Sí, 4 aspectos. El primer aspecto es que usted debe volver a Dios. Ese es el primer aspecto. Los que van a ir a la Pascua es gente que quiere volver a Dios. Es gente que quiera volver a Dios. Gente que le ha dado la espalda a Dios. Y esta es la oportunidad de reconciliarse con Dios. El segundo aspecto habla de las consecuencias del pecado. Habla de aquello que el pecado hace cuando nos separa del Señor. Lo tercero, y es lo que usted, y quiero que tenga presente, es preparar su corazón. Preparar su corazón para ese momento. No vamos a tomar solamente un pan y un vino. Es preparar su corazón para saber lo que vamos a hacer. Jesús sí le dijo a sus discípulos: cuánto yo deseaba estar con ustedes. Es porque para Jesús ese momento era especial. ¿Sí o no? Para Jesús ese momento era especial. Y para nosotros, yo sé que todos los cultos son especiales, pero ese es el momento más especial. Porque estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice: hacerlas las veces que fueran necesarias en memoria de mí. Y tercero, Dios dice: yo traerá respaldo. Si ustedes vienen a mí, si ustedes vienen al lugar que yo he santificado, porque en todo ese tiempo hemos hablado de santificarnos. Si ustedes vienen al lugar que yo he santificado, yo no les daré mala espalda. Yo seré su Dios, yo seré su cuidador, yo seré su defensor. Y dice: y aquellos que fueron llevados cautivos a Siria, si ustedes vuelven a mí, yo en algún día, dice Dios ahí, yo algún día de estos haré que ellos vuelvan nuevamente a Jerusalén. ¿Sabe? Muchos han dicho: esas 10 tribus se perdieron allá en Asiria. Pero el Señor vino y se cumplió la palabra que dice: yo vine a buscar y hallar lo que se había perdido. Esas tribus se perdieron allá en Asiria, pero el Señor vino a buscarlas. Hay mucha gente que está perdida, pero pertenece al cielo. Y a esa gente hay que traerla al Señor. A esa gente hay que traerla al Señor, porque pertenecen al reino de los cielos. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Por eso en este tiempo hay que pasar cartas. Utilicemos las redes sociales. Invitemos a esta gran celebración para que sea como era antes. Para que sea como era antes. Que seamos un pueblo todos unidos. Efesios capítulo 2. Por favor, me acompaña conmigo. Efesios capítulo 2, verso 11. Cuando lo tenga me dicen amén, por favor. Me ganaron, yo voy para allá. Vamos a leer versículo 11 hasta el versículo 22. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Eso habla a nosotros. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en la carne. En aquel tiempo estáis sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Y si usted está aquí y usted dijo: ay, yo quería cenar, aguántase y santifícase. Santifícase, porque hay mucho más pueblo que hay que invitar. Hay cartas que enviar. Hay que enviar cartas, invitaciones al norte, al sur, porque las cosas se deben hacer como eran antes. Oh Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, porque el lugar ha sido santificado. El lugar ha sido limpiado. El lugar, Señor, está preparado. Dice la palabra que ya el lugar está preparado. Pero falta pueblo. Falta pueblo que acepte esa invitación. Y hoy, Señor, en esta semana, danos el privilegio, Señor, de invitar. Danos el privilegio de invitar, Señor. Quita las enemistades, Señor. Quita las enemistades. Algunos dirán: si usted conoce a alguien que se apartó de Dios, esta es la oportunidad. Invítelo. Hasta también pueden venir personas de otra congregación, no importa, porque somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Como era antes, somos un solo pueblo. Es que algunos dicen: es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cefas, es que yo soy... No, somos de Jesucristo. Aquí no le pertenecemos al hombre, somos la iglesia del Señor. Por eso esta invitación es para los que quieran venir, es para todos, porque así era antes. Por medio de la Pascua, por medio de ese sacrificio, ya no hay enemistades, ya hay un solo cuerpo, y queremos aprovecharlo, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Padre, por las personas que nos siguen por las redes sociales. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por otras congregaciones que también predican tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, regada por todo el mundo. Padre Celestial, del norte a sur, extenderemos esta invitación. Invitaremos, Padre Celestial, a esta gran fiesta, porque es importante. Se tenía que hacer en el primer mes. Ellos tuvieron que hacerlo en el segundo mes. La próxima semana hay cena, iglesia. La próxima semana hay cena. Y estaremos estudiando y estaremos analizando qué hicieron las personas cuando aceptaron la invitación. Eso ya es tema para la otra semana.
Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo maravilloso, porque has hablado a nuestro corazón. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, porque Él es grande y su misericordia es eterna por los siglos de los siglos. Amén.